la rebeldía es una actitud de ¿qué? De desobediencia. Desobediencia a Dios y resistencia a la autoridad, resistencia a su autoridad, incluso a la autoridad delegada en la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántos no hemos o somos rebeldes? ¿Sí? Que nos dice haga esto, haga lo otro y no lo hacemos. ¿Cuántas veces el mismo Señor nos ha exhortado a hacer algo y no lo hemos hecho? Está en stand-by esperando para cuando Él ya vuelva y nos diga qué has hecho por lo que te he mandado a hacer. Amén. Entonces la rebeldía es eso, esa actitud de desobediencia. La actitud de desobediencia no nos lleva a nada bueno, ¿sí? Sabemos que la desobediencia trae consecuencias y consecuencias bastante duras para nosotros. ¿Sí? La rebeldía no es solo una actitud, sino una puerta abierta al pecado, ¿sí? Porque sabemos que la desobediencia es pecado. Amén. Nos aleja de Dios y del propósito que Él tiene para con nosotros. ¿Cuántos de nosotros, bueno, tal vez no va a estar de gloria, pero estamos hablando del pueblo de Dios, ¿sí? El pueblo de Dios en general? ¿Cuántos de nosotros nos hemos apartado del propósito de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios? ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho a Dios, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro? ¿Sí? Y muchas veces caminamos en nuestras propias fuerzas, muchas veces hablamos en nuestro propio idioma, mas no en el idioma que Dios quiere que nosotros hablemos. ¿Sí? Porque las cosas de Dios son perfectas, las de nosotros son imperfectas. Cada palabra que nosotros vamos a dar en nuestra carne es imperfecta ante los ojos de Dios. Amén. Dios hace creer que la corrección es una ofensa en lugar de un acto de amor, y eso lo pensamos nosotros cuando andamos en desobediencia. Pensamos que Dios es injusto cuando nos exhorta, cuando nos corrige, pero sabemos que la palabra de Dios dice que el padre que ama a sus hijos los corrige y los corrige a tiempo, ¿sí? Y a tiempo Dios nos ha estado corrigiendo últimamente, ¿sí? Porque Dios quiere que nosotros nos paremos firmes, ¿sí? Si hemos sido llamados por Dios, hemos sido llamados para llevar las buenas nuevas del Señor. Entonces, si andamos en rebeldía, en desobediencia, nosotros qué le vamos a impartir a nuestro hermano. Sí, lo mismo que hay en mi corazón, eso mismo le voy a impartir a mi hermano, porque Satanás está ahí. Esta tiene el corazón endurecido, esta tiene el corazón lleno de rabia, esta tiene el corazón lleno de soberbia. Entonces, por allí es una puerta que nosotros le estamos abriendo al pecado, o sea, a Satanás. ¿Sí? Vamos a ver algunas características de la rebeldía. Al rechazo a la autoridad. La rebeldía se alimenta de la vanidad, a tal punto de creerse autosuficiente y que la guía y la presencia de Dios no es tan importante para ella o para él que Dios. O sea, dejamos a Dios a un ladito porque es que voy a hablar yo, porque es que yo soy profeta, es que yo soy pastora, es que yo soy evangelista, es que yo soy apóstol, es que yo, entonces nos volvemos como un yo-yo. ¿Sí? Y a Dios lo dejamos por allá como si no tuviera importancia, ¿sí? Pero es que sin Dios nosotros no somos nadie. Sin Dios nada somos. ¿Qué somos nosotros delante de Dios? O delante de la gente sin Dios en nuestros corazones. No somos absolutamente nadie. Amén. Entonces, trae consecuencias negativas. Nos lleva ¿a qué? A la destrucción. Nos lleva al juicio divino y a la pérdida de bendiciones, a la separación de Dios. ¿Cuántos quieren estar separados de Dios? Yo creo que ninguno. Ninguno. Separados de Dios, estamos como zombies. Caminamos, no sabemos para dónde. Estamos como la hoja seca que el viento se la lleva de un lado para otro sin un rumbo fijo. Estamos como las olas del mar que van y vienen y van y vienen sin nada, sin un propósito. Amén. Por ejemplo,
vamos a ver algunos personajes que fueron rebeldes, ¿sí? Y uno de esos personajes que fueron rebeldes, y el primero que fue rebelde, fue Lucifer, el ángel caído. ¿Amén? El ángel se rebeló en el cielo y su historia nos enseña que a reflexionar sobre las complejidades del libre albedrío. ¿Sí? ¿Cuánto hemos vivido en nuestro libre albedrío? Yo creo que muchos años hemos vivido en nuestro propio albedrío, ¿sí? Hasta que Dios nos llamó con un propósito, ¿sí? Y en ese propósito estamos, y en ese propósito Dios quiere hacer de cada una de nosotros mujeres esforzadas y valientes, hombres esforzados y valientes, ¿sí? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio, ¿sí? De amor y dominio propio, ¿sí? Debemos que apropiarnos de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos apropiamos de la palabra de Dios, somos más que vencedores por aquel que dio la vida por cada uno de nosotros, ¿sí? Por nuestra parentela, por todo el mundo entero, ¿sí? Pero nosotros tenemos que reflexionar sobre eso, ¿sí? El libre albedrío y las ramificaciones del orgullo. El orgullo muchas veces nos saca del propósito de Dios, ¿sí? Como anécdota, como testimonio, como sobre el orgullo, como testimonio les digo, de nada nos sirve nosotros ser vanidosos y de nada nos sirve ser orgullosos. Yo fui una mujer muy orgullosa, no tenía nada ni que comer, ni a dónde pararme, pero era más el orgullo en mi vida que los deseos de salir adelante pensando en un futuro en mi vida. Sí, luché mucho, ¿sí? Tuve muchas falencias en mi vida, digámoslo así, pero el orgullo no me dejaba ver que había un Dios poderoso, que había un Dios que estaba esperando, que estaba al lado mío para ayudarme a levantar. Pero yo estaba enceguecida por el orgullo, por la vanidad, ¿sí? Yo era de las que, si por ejemplo la apóstol Matilde se colocaba un vestido y de pronto igualito al mío, ¿sí? Yo era la que, así, yo iba, me lo quitaba y lo regalaba. Si alguien decía, no, se ponía unos zapatos iguales a los míos, hacía lo mismo. Lo regalaba si me hubiesen costado lo que me hubiera costado. Y llegué tal al punto que como entré a ser mi administradora de un almacén de calzado en cuero, ¿sí? Amén. ¿Qué pasó allí? Yo empecé a hacer mis propios diseños para hacer mis zapatos exclusivos, que nadie los tuviera, porque los diseños salían de acá, de los talentos que Dios me había dado, pero es que yo no sabía ni entendía que los talentos me los había dado Dios a mí, no para yo vanagloriarme, ni llenarme de orgullo, ni para potencia, ni querer ser más que los demás, sino para usarlos para el bien común, ¿sí? Entonces, me hizo unos zapatos exclusivos, hermosos, con una mariposa allá, que yo misma la tallé, yo misma la pulí, yo misma la hice hermosa, ¿sí? Y mandé a hacer mis zapatos exclusivos, y esa mariposa va allí. Y ojo, que no quiero ver ese modelo en ninguna parte porque lo demanda. ¿Sí? Mira hasta donde uno llega por la rebeldía que uno tiene en su corazón, porque se deja llenar del orgullo, y entonces el orgullo nos saca el propósito que Dios tiene para nosotros. Y debido al orgullo, y debido a tanta vanagloria, debido a tantas cosas, el Señor se cansó. Ya dijo, yo no voy a hablarle más a Araceli, ya no le voy a mostrar más que yo la necesito, que la estoy llamando, ¿sí? Sino que simplemente voy a dejar que, yo me imagino que él hizo como Job, que le permitió a Satanás que lo zarandeara. Así me zarandeó a mí tan horrible que me llevó a un coma por un daño en el intestino, por la perforación del intestino por causa de un médico, 3 meses o más hospitalizada. Terminé cuadriplégica, terminé con un dedo amputado, terminé con un pie equino,
pues no parece porque me muevo bien, pero Dios hace, o sea, Dios me ha ido reconstruyendo a medida de mi obediencia, Dios me ha ido levantando, Dios me ha ido acomodando todo lo que se me desacomodó en aquel tiempo. Entonces, mis hermanos, mire, la rebeldía no nos lleva sino a eso, a pecar y a que apartarnos del propósito de Dios. La rebeldía solamente hace eso. Lucifer desafió abiertamente a la autoridad divina en buscar su propio poder y su gloria, lo que provocó que su expulsión del cielo, juntamente con los ángeles que se rebeldizaron, que fueron los que Satanás, pues, y eso nos pasa hoy en día. Una persona se va de la iglesia y dice: yo no quiero volver a la iglesia bien. No, es que a mí no me gusta porque es que allá hay una que te tongonea mucho, no, es que hay una que ni habla tanto, ni mucho, es que hay una que grita mucho, es que sí, o sea, uno, mire, la rebeldía que hay en nuestro corazón, ¿sí? Empieza uno a ver los errores que uno tiene, se los empieza a ver a los demás. Pero vaya que alguien le diga que usted tiene un error en su vida, que usted está viviendo erróneamente su vida, tanto espiritual, social, económica, en cualquier forma, no le va a gustar y se va a volver enemistad de esa persona. Y eso es lo que Satanás quiere con cada uno de nosotros, enemistarnos por cualquier cosa. Él usa, si tiene que usar los hijos, los nietos, usar el perro, el gato, el garabato, él lo usa, lo que sea lo usa. No importa que sea usted una ministra, no importa que usted sea quien sea, Dios usa lo que quiera. ¿Amén? Entonces vemos que la caída de Lucifer lo llevó ¿a qué? A la expulsión del reino de los cielos. Y eso mismo nos puede pasar a nosotros, ¿sí? Si seguimos viviendo en la rebeldía, si seguimos viviendo en ese irrespeto hacia Dios. Porque es que le faltamos al respeto cuando nosotros nos rebelamos contra Él. Cuando uno dice, cuando el Señor a veces nos habla a medianoche y uno, ay, es más rica la cobija, esa calentura, la cobija de la camita, de la almohada, que lo que el Señor está diciendo a uno. Y uno, ay, manotea, no, pero es que esta hora, ¿sí? Como quien dice: Señor, vaya, duerma, usted también debe descansar. No podemos, ¿sí? Amén. Entonces, vemos que la rebeldía no es solo esa actitud, esas puertas, nosotros abrimos puertas todo el tiempo. Y Dios le ha cerrado esas puertas y nosotros volvemos y las abrimos de par en par, y si es de abrir las ventanas, las abrimos y le permitimos al enemigo que vuelva otra vez. Por eso es que nosotros, si damos un paso adelante, retrocedemos 3 para atrás, ¿sí? Damos 3 para atrás, ¿sí? Porque nosotros no estamos firmes en lo que Dios quiere, en lo llamado que Dios nos ha dado a cada uno. No importa las aflicciones, no importa las circunstancias, no importa lo que venga, ¿sí? Si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, todo es más fácil para nosotros. Amén. Entonces, vemos un segundo ejemplo: Adán y Eva. Su desobediencia en el jardín del Edén marcó el inicio de la rebeldía humana, pero ese fue el inicio de la humanidad, porque el inicio de la rebeldía se entretejió allá arriba. Amén. Entonces, vámonos a Génesis 3, 1, 7. ¿Qué nos dice Génesis 3, 1 a 7? ¿Alguien gustaría leer, por favor? Génesis 3, del 1 al 7. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho.
contestó la mujer: es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto el que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Amén. Entonces vemos que, ¿qué le pasó a Adán y Eva con su desobediencia? Fueron expulsados de esa tierra maravillosa que Dios les había dado, que era el jardín del Edén. Amén. Entonces ahora vemos al pueblo de Israel. ¿Sí? A menudo la rebeldía contra Dios es incluso después de haber sido librado de la esclavitud. Vemos que el pueblo de Israel fue liberado, fue libre, pero el pueblo de Israel se rebeldizó porque ellos pensaron que al quedar libres, ¿sí?, iban a salir pues a la tierra prometida, iban a encontrar comida en abundancia, agua y todas las comodidades que ellos querían, ¿sí? Llegaron hasta el punto de desear volver otra vez a la esclavitud. Entonces mire qué pecado tan grande, ¿no? Vámonos a Génesis 4:1 al 16. Y aquí vemos la rebeldía de Caín, ¿sí? Amén. La rebeldía de Caín nos ejemplifica las devastaciones, consecuencias de la envidia y el resentimiento que desbocan en actos extremos de la rebelión. ¿Sí? Entonces vemos que a veces la envidia, el resentimiento, digamos, a que mi hermano es mejor que yo, que nació con más inteligencia que yo, y eso lo vemos en muchos hogares, ¿sí?, donde el uno menosprecia al otro porque el otro es, digamos, puede ser inteligente, ¿cierto?, pero no tiene, digamos, como la inteligencia que tiene el otro, que fluye así rapidito. Es como decir los profetas y los pastores, por decir algo, ¿sí? La palabra fluye en los profetas, ¿sí?, pero Dios le habla a los pastores en su tiempo, igual que a los profetas, pero los profetas tienen una conexión directa todo el tiempo, ¿sí? Amén. Entonces, ahí es donde vienen como esos choques, ¿sí?, como choques entre las personas, hermanos, padres, pueden ser amigos, ¿sí?, ministros. Entonces hay esos choques. ¿Qué dice en Génesis 4:1 y 16? Nos habla de Caín y Abel, ¿no? Entonces vemos, como parafrasear, porque siempre es larguita, vemos que la envidia de Caín hacia Abel, ¿sí?, porque cuando Dios los llamó para que llevaran la ofrenda o la primicia, Abel llevó lo mejor, pero Caín llevó lo que le sobraba. Caín no llevó, digamos, por decir algo, Caín llevó de lo que ya se le estaba dañando por allá, digamos, si fueron frutos, por ejemplo. Sí, lo que se le estaba dañando, escogió lo más feito para presentárselo a Dios, pero Abel escogió lo mejor de lo que él tenía para darle al Señor. Entonces ahí vino que una envidia, ahí vino que un contrapunto entre los dos hasta llegar a la muerte, ¿sí?, que fue la primera muerte que ocurrió pues en la historia. Seguimos con Moisés.
Éxodo 3:4 presenta un complejo ejemplo de cuestionado y desafiando las órdenes de Dios. Vamos que el Señor le dijo a Moisés que fuera y golpeara la peña, ¿cierto? Para que brotara agua, pero él la hizo 3 veces con arrogancia, ¿no? De pronto con el afán de hacer que brotara agua rápido, porque la gente estaba con sed, porque la gente estaba cansada, pero no lo hizo conforme Dios quería que lo hiciera, ¿sí? Lo hizo en desobediencia, tocando la peña como no tenía que haberla tocado. Entonces, ¿qué dice Génesis 3:4? Y entonces Éxodo 3:4. Y dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y le respondió, heme aquí. Si nosotros le vamos a decir al Señor, heme aquí, es para ser obedientes, para hacer la voluntad del Señor. ¿Sí? Amén. Sansón, a pesar de la posesión, de poseer una fuerza física sobrehumana, ¿sí?, sucumbió a la rebelión, movido por las debilidades, por sus emociones, lo que lo tradujo en triunfos impresionantes y derrotas devastadoras. Jueces 3:16. Entonces vemos que Sansón, ¿de qué le valió haber tenido tanto dinero? ¿Qué le valió tener tantas riquezas, tantas mujeres, si fue rebelde ante Dios? ¿Sí? Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y ahora se había hecho un puñal de 2 filos en un codo de largo y se ciñó debajo de sus vestidos a su derecho. Pues, ¿qué dice? 13:16. Entonces vemos, hermanos, que nosotros tenemos que cambiar esa manera de vivir, digámoslo así. El ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no hace a que fuese ángel de Jehová. Creo que esa cita no es. Pero bueno, ya aquí está la explicación. Vemos que Sansón tenía un físico, yo creo que las mujeres lo veían así como cuando se ve en internet esos acuerpados que uno dice, sí, este fue el que el Señor, este era el que yo quería, pero el Señor le mandó uno chiquito, enano, blanquito, uno gordo, no era lo que quería. Entonces, ahora vemos la rebelión contra Dios. Moisés cuestionó y desafió al menudo las órdenes que recibía del Altísimo. ¿Amén? ¿Como profeta? Por apresurar cogió lo peor. Y eso nos pasa a nosotros, ¿sí? Por eso, a veces, y eso nos pasa y esto nos lleva, digamos, cuando nosotros estamos jóvenes, que hay muchas jóvenes que dicen, no, pues que yo ya tengo 18, ya quiero tener marido, ya quiero tener novio, no, yo me quiero organizar, ya se organiza y se van con el peor. Y de pronto han habido hombres con dinero, bien vestidos, quizás hasta temerosos de Dios, pero no los desechan y se consiguen unos que llevan unos pocos de tatuajes en todo, en el cuello, en los ojos, con piercing en todas partes, y ese es el más hermoso para ella, ¿sí? Y uno deja de tener, como decir, no deja de comer carne por ruñir y hueso. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que le vamos a pedir a Dios en obediencia. ¿Sí? Esperemos en
el tiempo llegará a cada uno de nosotros. Bueno, yo ya lo tengo ahí sentadito, ya, ¿sí? Pero a las que están solteras, ¿sí? Esperen en su tiempo, en el tiempo del Señor, que llegará su promesa. Y bien hermoso, pídenselo como quieren al Señor, eso sí, con temor a Dios, con temor y temblor, para que no le vaya a salir un enclenque por ahí espiritual y las hagan sacar del propósito de Dios. Amén. Entonces, Jonás el profeta es conocido por su negativa inicial a cumplir la misión que Dios le había encomendado: predicar el arrepentimiento a la rebelde ciudad de Nínive. Este es un recordatorio de las limitaciones humanas frente a los planes divinos de Dios. Nosotros somos rebeldes en todo tiempo. Amén. Entonces, el Señor nos manda a que nosotros quitemos esta rebeldía. Vamos a ver unos puntos claves, ¿sí? Las consecuencias. Las consecuencias son como la idolatría, la iniquidad, la arrogancia y la autodestrucción, tal como describe en la historia de Israel. ¿Cuáles son las fuentes de la rebeldía? Mencionaba acá, a causa que llevan al pueblo a rebelarse, como la ingratitud, la falta de fe en la autoridad divina, la falta de perdón y el orgullo. Todas estas cosas, ¿sí?, son causas de la desobediencia, nos llevan a ser prepotentes, autoritarios, nos lleva a ¿qué? A la falta de perdón, a la falta de fe. O sea, que tiramos todo lo que Dios nos ha dado a la basura. Amén. Ya habíamos visto a Samuel 15:23. Ahora vamos a Isaías 39:14. Entonces dice que, como ejemplo, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. ¿Cuántos de esos hay acá? Ninguno, no se va a quedar por allá amarrados. Amén, no vinieron. Mostrar cómo el pueblo se apartó de las enseñanzas y pidió cosas halagüeñas, lo que trajo como consecuencia un gran castigo. Yo no quiero ser castigada por desobediente. Y el Señor, si ve que nosotras estamos flaqueando en la desobediencia, pues el Señor nos quiebra. El Señor tiene que hacer algo en nosotras para que nos levantemos. Así vengamos aquí. Buenos días. ¿Qué le pasó? Ay, no, digo, el Señor la descoyuntó de la cadera por desobediente. Y el Señor hace como quiere. Si a uno le toca, mire, yo cuando estaba en esa otra iglesia, yo no sé, pero pues yo he tenido temor a Dios, a pesar de que hubo un tiempo que ya, pues, yo la presencia del Señor ya no la sentía. Pero sí, al inicio, cuando estaba tan enamorada de Dios, pero enamorada, esas enamoradas que uno, sí, era mi primer amor, ¿sí? A mí me operaron mi pie y yo fui yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ir hoy a la iglesia. Yo no sé cómo me van a llevar, yo tenía el pie así, con el dedo amputado, el pie derecho, amputado, y tenía la gasa y toda la cosa. Y yo me consiguieron una silla donde quedaba como acostada así, y con el pie casi señalando allá al altar. Pero allá me acomodaron al frente del altar, pero allá sentí que servía allá. Me operaron las dos manos porque yo soy encuadernadora. Que la encuadernación daña el túnel carpiano. Entonces en un diciembre me operaron, pero yo quería servir y yo llevaba servía al hombre, porque no le estaba sirviendo a Dios, porque Dios
conocía mi corazón y sabía que estaba operada. Él no me iba a decir, vete a servir como estés. Bueno, si él me lo hubiera dicho, yo lo hago, ¿cierto? Pero yo estaba en la carne. Sí, nuevamente quizás para que vieran que yo sí servía, que yo no era una inútil. Entonces cogía con estos dos, ¿cómo se llama esto? Las muñecas, y llevaba los vasos de agua, y para allá y para acá, hasta que yo un día dije, yo parezco boba, ¿no? No, yo me voy para la casa y me quedo en mi casa y reposo todo el tiempo. Nadie me preguntaba cómo estás, nadie se preocupaba por mí, si me operaron, si yo a veces dejaba ir 2, 3 meses sin ir. Nadie llamaba, Araceli, ¿qué te pasó? Araceli, ¿qué tenés? Araceli, no, a mí no me extrañaba. Entonces, a mí lo único que me extrañaba era Dios, pero allá no me extrañaba a nadie. Sí, o sea que yo estaba tirando mis perlas a los cerdos. Las perlas que Dios me había dado se las tiraba a los cerdos. ¿Sí? Hasta que un día el Señor me dijo, te voy a sacar de aquí. Pero yo, en medio de mi rebeldía, yo oí la voz de Dios cuando me dijo, yo no te llamé para que estés en esa puerta, yo te llamé para que me sirvas afuera. Pero yo en mi rebeldía, porque pensaba que si yo me iba allí, yo me iba a perder, y ya estaba más perdida que hijo del limbo, ¿no? Es que así se dice, ¿no? Pero bien me perdía, yo ni me encontraba yo misma. Entonces, yo un día le dije, yo ya le había dicho, alguna vez le dije a papá, Señor, sácame de aquí o yo me voy y me pierdo. ¿Sí? Pero yo no le volví a decir nada. Pero yo no tuve en cuenta de que Dios toma las palabras que uno le dice, por muy pequeñas que sean. Cuando ese día, en plena pandemia, la predicación, yo me quedé ahí parada, después de que me dijo que me quería afuera, o sea, no me quería ya más ahí. Pero yo dije, no, eso es, yo miraba para allá, porque yo tenía 2 compañeros, y no estaba. Cuando miré para allá estaban con los pastores, y yo, bueno, me dejaron aquí cuidando los carros, ahí en la puerta. Volví de nuevo a oír la voz de Dios, pero ya más fuertecita. Ya te dije que yo no te llamé para que estuviese en una puerta y te voy a sacar de aquí. Entonces ya como me gritó, como me habló tan duro, yo entendí que era Dios el que me estaba hablando. ¿Sí? Pero mi rebeldía me llevó a pararme en la puerta del templo, pero adentro, ya no en la calle. Y allá sí me gritó, me habíamos dicho, no me faltó, sino que por desobediencia. Y ya ahí sí ya entendí, yo dije, no, yo me voy. Pero dije, no, pero va a terminar el servicio. ¿Sí? Viene la rebeldía de uno de no prestarle atención al Señor. ¿Sí? Y entonces, al final, yo me fui. Entonces yo le dije al Señor, pero entonces usted me puede dar un permiso de ir el miércoles para yo hablar con el pastor y entregar mis células, porque yo tenía como 7 células, casas de oración. Entonces me dijo que sí, y me dio permiso. Pero el día que llegó, yo vi al pastor que venía de allá y le dije, pastor, regáleme 5 minutos, que bueno, ya como que en su corazón sabía lo que yo le iba a decir. Ya terminado el servicio, me dijo, sierva, venga, vamos a hablar. Y sí, pastor, vea, lo que pasa es esto y esto, y le conté lo que Dios me dijo, aunque él decía siempre que Dios no le hablaba a uno. ¿Sí? Pero yo sabía que Dios sí le hablaba a uno, porque ya me había hablado que me iba a sacar de allí. Y yo, y ojo, si vuelves a pisar ese lugar. Y yo dije, mira, yo ya no vuelvo. De pronto volví por esta Biblia, porque la había dejado separada y la había abonado ya una parte. Entonces le pedí permiso al pastor, entonces ya estaba en la tarde de gloria. Le dije al pastor que me da permiso de ir por esta Biblia, pero yo me sacudía los pies, pero lloraba, yo clamaba, no, yo no me iba a quedar caer ahí por desobediencia. Y yo, ¿será que aquí llamo? Entonces al final, pues el Señor me permitió entrar y reclamar la Biblia. Amén.
Entonces mire que la desobediencia, mis hermanos, nos lleva a muchas cosas malas. Tenemos que tener el espíritu de verdad en nosotros, ¿sí? Esta exhortación la concluimos sujetándonos a la autoridad divina y buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios para no caer tanto en desobediencia, ¿sí? Para decirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser obedientes, a hacer la voluntad del Señor, no hacer la voluntad nuestra, porque sabemos que estamos perdidos si hacemos la voluntad nuestra. Tenemos que menguar esta carne para que el Señor crezca en nosotros y así podamos nosotros hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas, levantarnos, dar fruto y fruto que permanezca. Amén. Amén. Bueno, esa era la palabra. Voy a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te doy la gloria, la honra y la exaltación, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es una palabra, Señor, Padre amado Dios, Señor, la cual has exhortado a tu pueblo, Padre, Señor. Primeramente me exhortaste a mí, mi Rey amado, Dios mío, Señor, pero es para que, Señor, nos levantemos, Padre Santo, Señor, para que seamos, Señor, esos ministros obedientes, Señor, hombres y mujeres, Señor, que hagamos tu voluntad, Señor, que busquemos, Señor, la presencia de tu Espíritu, Padre, para que nos ayude, bendito Señor, cada día, Señor, con nuestras debilidades, Padre, Santísimo Dios, Señor, porque tú conoces, Señor, nuestro entrar, nuestro salir, Señor, tú conoces todo, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser, Padre Santo, Señor. Para ti no hay nada oculto, Padre Santo, Señor, por eso te pedimos, mi Rey, amado Dios, Señor, que tú escudriñes, Señor, nuestros corazones, Señor, y mira, Señor, si hay rebeldía, Señor, en nuestros corazones, Padre, amado Dios, Señor, cosas, Señor, iniquidades, Señor, que a ti no te agraden de nosotros, Padre, muéstranos, Señor, para, Señor, ponernos, bendito Dios, Señor, Padre amado Dios, Señor, en cintura nosotros mismos, Padre amado Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor, que aprendamos cada día, Señor, a obedecerte, Señor, y a hacer las cosas, Señor, conforme a tu santa y perfecta voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda honor y toda gloria. Amén, amén y amén.